gracias por la vida de tu Hijo, Señor. Gracias porque nos has salvado, Señor, de la muerte eterna. Nos has dado, Señor, una vida eterna, Señor. Te damos gracias. No lo merecemos, Señor, pero te damos gracias, 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 Señor. Señor, el día de hoy te pedimos que nos muestres, Señor, tu camino, que nos muestres, Señor, tus pensamientos. ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor? Queremos ser obedientes, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Señor, haz descender tu pan, haz descender tu semilla, Señor, y que caiga en nuestros corazones, Señor. Prepara esta tierra, Señor. Prepara esta dura tierra, Señor, esta tierra necia. Ven, Señor, pon tus manos, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor, y que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que pueda dar frutos, Señor. Al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Es más, Señor, que dé mucho fruto, Señor. Henos aquí, Señor, como tu pueblo, como tus hijos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Pon tu sangre, límpianos, Señor. Derrama tu sangre en cada uno de nosotros, Señor. En cada una de las familias aquí representadas, Señor. Señor, haznos fructíferos, Señor. Haznos fructíferos, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu provisión, Señor, por tu sangre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ven, redarguye nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento y quita los velos, Señor, y poder ver tu palabra, poder ver tu plan perfecto, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde, bendecimos tu nombre en este lugar, bendecimos tu nombre en nuestro corazón, Señor. Bendito eres tú, Jesús, bendito de todas las naciones, bendito eres tú, Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén, amén, amén. Y esta parte donde dice Dios que mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos, está Isaías 55, 8 y 9. A veces creemos que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vamos aprendiendo, las teorías, las filosofías, como que podemos aprender el ABC del caminar o el ABC del éxito, el ABC de hacer una empresa, el ABC de hacer una escuela, de hacer un sistema educativo. Y creo que, por favor, se me olvidó, teléfonos, pónganlos en vibrar, por favor. Igual a ustedes no los desconcentra, pero a mí sí, fue muy fácil que me saquen de concentración. ¿Cuántos años lleva la humanidad aprendiendo? ¿Cuántos sistemas educativos? Y todavía no encuentran la perfección. Todavía no encuentran la perfección, si no todos tendríamos doctorado en algo. Todavía no. Quiere decir que nuestros caminos, nuestros pensamientos no son perfectos, pero sí hay unos que son de nuestro Señor. Y vean lo que dice en Isaías 55. Mire, vamos a leer desde el 6, 55, 6, que está bien interesante. Cada vez que lo leo, me mueve algo hace en mí. 55, 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si Él es omnipresente, ¿cómo es que nunca va, o sea, cómo es que no va a estar en algún momento? Esta parte es profética. Esta parte corresponde cuando va a haber la gran tribulación. Él va a apartar. Ahorita estamos en la etapa de la gracia. Ahorita estamos en donde Él derramó su espíritu o va a derramar su espíritu en todo cuerpo, en toda carne. Cuando viene Hechos 2 y a Pedro le es revelada esta porción.
Porque antes, en el Antiguo Testamento, solamente venía su espíritu y se posaba sobre ciertas personas. Y esas ciertas personas era o el sumo sacerdote, o era el profeta, o era el rey. Se ponía el espíritu y después se retiraba el espíritu, ¿no? Elías, sí fue Elías cuando decía, el espíritu de Dios está sobre mí y empezaba a hablar. O también Isaías. Entonces, cuando ellos hablaban es porque se postraba el espíritu. Para nosotros ahora, el espíritu está dentro de nosotros y está sobre nosotros y estamos en la dispensación de la gracia. Va a llegar un momento en donde Dios va a volver a juzgar esta tierra, va a venir la gran tribulación y dice que va a ser quitado todo. Su presencia va a ser quitada de esta tierra y los que se queden van a tener que caminar por todo aquello que aprendieron. Ya no por aquello que sientes, ya no aquello porque sientes la presencia de Dios. A veces cuando tenemos una necesidad, vamos a nuestro cuarto de oración, nos hincamos o vamos manejando, ¿no? Uno recurre a Dios y ¡pum! Siente la presencia de Dios. Va a haber un momento en que no va a haber esto. Por eso está diciendo aquí, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando Pedro iba caminando sobre las aguas? Dijo, Señor, si eres tú, quiero ir hacia allá. Y le dice, sí, ven. Quita la vista, voltea hacia abajo, ve la turbulencia de las aguas y se empieza a hundir. Y dice, Jesús, sálvame. Y dice que estiró la mano y ya estaba la mano de Jesús ahí. Quiere decir que en el momento en que nosotros ahorita busquemos a Dios, Jesús está para agarrarnos de la mano. Va a haber un momento en que no. Y todas las teorías que hemos aprendido y aquel que se haya quedado en la gran tribulación tendrá que seguir por obediencia. Tendrá que seguir por todo lo que aprendió, lo que alcanzó a estudiar, lo que alcanzó entre semana a leer de la palabra de Dios, cuando fue los domingos a la iglesia. Toda esa parte, cuando sea la gran tribulación, que sea el rapto, que gente se desaparezca y gente se quede, van a decir, ah, entonces era cierto. O sea, Dios sí existe. O sea, si lo buscaba, si lo encontraba. Y mucha gente lo va a buscar y no lo va a encontrar. Y sigue diciendo aquí Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué quiere decir? Dice, vuélvete a Jehová. Ese parte de volver es agarrar, si yo voy hacia cierto lugar, es dar una vuelta de 180 grados y regresarme a Dios. Eso es lo que dice de vuélvete a, deja de hacer ese tipo de vida que estás llevando, ese tipo de vida de que te estás acoplando al mundo, a tu carne, al enemigo, y regresa a Dios y dice, y Él te va a perdonar en la circunstancia que tú te encuentres, en el momento donde tú te encuentres, Él te va a perdonar. Y dice el 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ya les decía que para poder llegar, que son altos sus pensamientos y sus caminos, nosotros muchas veces pensamos que el caminar con Dios es hacia arriba para poder alcanzar sus pensamientos. Pero lo que hemos ido aprendiendo es que es al revés. En la ecuación de Dios es al revés. Para poder llegar al punto más alto, lo primero que debemos de hacer es humillarnos. Eso es lo primero. Lo primero que debemos de hacer es reconocer que el Señor es más grande que nosotros y nuestro camino es hacia abajo para poder alcanzar sus pensamientos. Miren cómo son los caminos del hombre. Proverbios 2:15. Proverbios 2:15.
aquí está hablando del hombre. Dice Proverbios 2:12, dice, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Me brinco al versículo 15, dice, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Aquí está hablando de cómo es nuestra forma de conducirnos. Y vean Romanos 3:12. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la parte de nuestra condición. Nuestros caminos son torcidos, no hay bueno ni siquiera uno, solamente Jesús. Bueno, esto está muy obvio. El tema está el bajarlo de aquí a nuestro corazón, porque a veces pensamos que llevamos una vida ordenada, a veces pensamos que llevamos una vida de santidad y lo único que estamos haciendo es alimentando nuestro orgullo o alimentando nuestras necesidades y no estamos pensando qué es lo que le gusta a Dios o qué es lo que Dios quiere para mí que yo haga, que yo me corrija y que tome su caminar, su andar. ¿A qué voy con esto? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que todo empieza en Jesús. Quiere decir que Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces quiere decir que yo debo tomar un andar para empezar algo y terminar en otro punto. ¿Se acuerdan que les explicaba de este libro del progreso del peregrino, que es un caminar? Él habla de que sale de una ciudad, ¿de qué ciudad sale? Sale de la ciudad de devastación, de destrucción. Sale de la ciudad de destrucción, que es donde él habita, y va a la nueva ciudad. Tiene que tomar un camino. ¿Eso es hoy en día con nosotros? Sí. Jesús es la puerta. En el momento que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, ya tenemos vida eterna. Pero ahí es donde, eso es por don, es un regalo, ya tenemos vida eterna. Pero ahí es donde empieza nuestro caminar, ahí es donde empieza ese camino. Dice, mis caminos son más altos, mis pensamientos son más altos. ¿Cómo llegar al camino de Dios? ¿Cómo llegar al camino de rectitud y yo dejar mis caminos de perversión? Hay que empezar a dar el primer paso. Es dar el primer paso. Y estaba agarrando yo como ejemplo a Abraham. ¿Se acuerdan que lo llamó de Ur de Caldeos? Y descubrimos algo juntos. ¿Se acuerdan que a quién llamó primero Dios para ir a Canaán, a la tierra prometida? ¿Se acuerdan? Al papá. Estoy en Génesis 11:31. Taré era el papá de Abraham. Y Génesis 11:31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. ¿Me regresas a dónde iban? Dice, salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya había llamado al papá de Abraham. Ya le había dicho, deja tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Porque cuando camina el papá de Abraham y agarra a sus hijos, cuando él camina, él no sabía exactamente dónde quedaba esa tierra. Llegan a Harán y de Harán él se queda ahí.
Se queda a vivir ahí. ¿Y qué hace Dios? Llama a Abraham. Le dice, deja tu parentela, deja tu tierra. Y ya hemos visto lo que el significado cuando es que dejes a tu parentela, a tu tierra, es deja tu situación de confort. Deja tu situación, por ejemplo, cuando él sale de Ur de los Caldeos, ¿me das pantalla para regresar a esta parte? ¿Se acuerdan que Ur de los Caldeos les mostré dónde estaba? Ahorita actualmente es en esta parte, y por aquí está Kuwait. Aquí está el Golfo Pérsico. Ur de los Caldeos está aquí. Harán está acá arriba. Aquí está, ¿qué es? Irak. No, Irak o Irán. Irán, ¿no? Bueno, más bien vámonos por, ¿se acuerdan de Babilonia? Babilonia, aquí está. Pasó todo esto y aquí es donde se queda el papá de Abraham. Ya salió de Ur de los Caldeos, ya emprendió el camino, pero se queda estancado en Harán. Harán quiere decir como montaña, como exaltación, como también tiene una parte de desolación, destrucción. ¿Qué quiere decir esta parte? Que una vez que ya somos salvos, ya tenemos vida eterna, podemos pensar que ya estamos en la cúspide a comparación de los que no son salvos. Yo ya tengo vida eterna y los demás no, y yo ya me puedo quedar ahí en mi zona de confort. Ahí es donde se quedó el papá de Abraham. Pero después, en Génesis 12:1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y de aquí de Harán lo lleva a toda la parte de Canaán, a lo que es Israel. Toda esta parte dice, yo te mostraré, lo lleva, y ya Abraham empieza a tomar un camino. De donde nosotros nos encontremos, en la parte que nosotros nos encontremos, Dios nos hace un llamado. Primero es tener vida eterna y después a seguir a Jesús. Es diferente ser simpatizante de Jesús o ser un seguidor de Jesús. Es muy diferente. Cuando somos simpatizantes es porque somos salvos, ya tenemos vida eterna, pero podemos quedarnos estáticos y no movernos de ahí. Y ya podemos vivir tranquilo, podemos vivir con los problemas, pero no hay un esfuerzo en mí de seguir caminando y de seguir, querer ser como Jesús, querer ser un testigo de Jesús, querer ser un discípulo de Jesús, querer conocer más a Jesús. Puede ser que ya no haya interés, pero todos somos llamados. En todos los pasajes de la Biblia, si les viene a la mente alguien que haya tomado un caminar, que tengan que regresar a la tierra de Canaán. ¿Por qué Canaán? ¿Por qué él los tenía que llevar a esa tierra? ¿Por qué hace una promesa Dios con Abraham que dice, esta tierra la van a tomar por heredad? ¿Por qué ahí? ¿Por qué exactamente en esa tierra? ¿Qué hay en esa tierra? Una vez lo vimos cuando estaba, ¿se acuerdan? Cuando estaban aventando bombas a Israel. Israel estaba aventando bombas a Gaza. O sea, ¿por qué existe esa lucha interminable? ¿Por qué en el monte de Jerusalén, por qué los musulmanes tienen ahí un templo donde estaba el templo de Salomón? ¿Por qué lo reclaman como suyo también los musulmanes? Porque los musulmanes vienen de la línea de los ismaelitas, vienen de la línea de Abraham. Ellos dicen, es que esta es mi tierra que me pertenece. ¿Se dan cuenta? Hay algo muy importante ahí. ¿Por qué tanto interés en esta tierra? ¿Quién se les viene a la mente que caminó hacia allá? Les voy a dar un tip. Cuando Jacob sale
corriendo porque su hermano Esaú lo iba a matar, ¿a dónde se va Jacob? Se va con su tío, ¿se acuerdan? Jacob estaba aquí y se va con su tío, que es esta zona, es Siria, toda esta zona de Harán. Aquí es donde estaba su parentela. Ahí era su tío Labán, ¿se acuerdan? Cuando él ya tiene sus esposas, ya tiene su familia, ¿a dónde regresa Jacob? A Canaán. ¿Quién más se les ocurre que hizo un caminar? Cuando el pueblo de Israel es llevado secuestrado y destruyen el templo, ¿a dónde los llevaron? A Babilonia, el rey Nabucodonosor. ¿A dónde regresaron para reconstruir el templo? A Jerusalén. En el caminar de Abraham, Abraham sale desde Ur de los Caldeos, llega a Harán, llega a Canaán, y después de ahí, ¿a dónde se va cuando hay hambruna? Se va a Egipto, acá está Egipto, y regresa él a Canaán. Alguien más que caminó, ¿se acuerdan de Noemí? Noemí, ¿a dónde se fue? Se fue a la zona de Moab, que es esta zona. Se muere su esposo, se mueren sus hijos, y Noemí regresa a Belén. ¿Con quién regresa? Regresa con las dos nueras. Las dos empiezan a caminar. ¿Con cuántas llegó? Con una. ¿Se dan cuenta? Todo es un caminar. Todo está aquí, es un camino. ¿Creen que el Señor Jesús tomó ese camino también? ¿Cuándo? Cuando se lo llevaron a Egipto, que dijo, sal de ahí porque los van a matar. Entonces se lo llevan a Egipto, José lleva a su esposa y a su hijo, se van a vivir a Egipto, y más o menos el tiempo que están viviendo en Egipto son como unos 7 años aproximadamente. Y regresa ¿a dónde? Regresa a Canaán. ¿Dónde está eso? Mateo 2:15. Mateo 2:15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Hace la relación con Oseas 11:1, cuando está hablando de Israel. ¿Quién es más, ahorita que estoy hablando de Israel y de Egipto, quiénes más son los más famosos que caminaron de Egipto a la tierra prometida? El pueblo de Israel salió de Egipto, cruza el Mar Rojo, viene, el monte de Sinaí está por aquí, ya sí agarran más o menos todas mis rayas ahí. El monte de Sinaí está aquí y ellos llegan por el oeste y entran por el Jordán a la tierra prometida. Entonces, hay mucha enseñanza y hay mucha similitud en todo ese caminar. Nos habla de Jesús. El centro es Jesús, es Jesús, es Jesús. Nuestro Padre, desde Génesis, lo que Él quiere es acercarnos a su Hijo. Él empieza a quitar velos y nos muestra al Hijo. Una vez que nos muestra al Hijo y que conocemos a Jesús, ¿cuál es el interés de Jesús ahora? Darnos a conocer ¿a quién? Al Padre. El Padre nos da a conocer al Hijo porque nosotros no somos salvos porque nosotros queremos, sino dice Jesús, dice, todo aquel que a mí viene es porque el Padre lo trajo a mí, y todo lo que da mi Padre a mis manos, nada suelto, ¿no? Ahora, ¿qué es la intención de Jesús? Ya que somos salvos, ¿qué es la intención de Jesús? Darnos a conocer al Padre. Que le dijeron sus discípulos, ¿y cuándo vamos a ver al Padre? Dijo, hola, ¿no me están viendo a mí? Dice, el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, pero el Padre es mayor que yo.
Dice, me están viendo a mí. Por eso es que el Padre es espíritu. Y todo es un caminar. Hay que empezar a dar el primer paso, que es conocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ya tenemos vida eterna. Pero como el papá de Abraham, pues se pudo haber quedado en Harán, a veces nosotros nos estancamos ahí. La, la nuera de Noemí, la que llegó era Ruth. Y la que no llegó, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó. ¿Eh? Orfa. Ella se regresó. Ella no llegó y fue invitada. ¿Cuántos parientes tenía el esposo de Noemí en Belén? No, nada más uno. ¿Se acuerdan que Noemí se casó con Boz? Pero antes Boz, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que hablar con otro pariente más cercano, ¿se acuerdan? O sea, parientes había muchos. O sea, la invitación está para todos para llegar a la tierra prometida, para llegar a la estatura del varón perfecto, para llegar a una perfección, salir de nuestros caminos, para que Dios nos indique sus propios caminos. Y le decía, Abraham caminó con Jesús. ¿Cómo? Pues todavía no se hablaba de Jesús en aquel entonces. Y les he mostrado donde Abraham sale caminando, llega a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, les dice, esto va a ser tu heredad, tu parentela o tu parentesco, van a ser esclavos por 400 años y van a regresar a esta tierra y la van a heredar. Pero antes de eso hubo hambre, lo manda a Egipto, regresa de Egipto y llega un evento importante con Abraham en donde dice, ya tenían mucho ganado, ya eran millonarios tanto Abraham como Lot. Y se acuerdan que se separan. Cuando le dijo a Dios a Abraham, ven tú, deja tu parentela, deja todo. O sea, Lot no estaba invitado porque Lot no era hijo de Abraham. Lot era su sobrino. ¿Y se acuerdan que ya vimos qué quiere decir la palabra Lot? Quiere decir máscara, quiere decir, mejor me voy aquí al significado, donde se separan, quiere decir cubierta, quiere decir velo. ¿Cuál era la cubierta? ¿Cuál era el velo de Abraham? Desde Ur de los Caldeos, Sarai, que es Sara, tenía un problema, que era, no podía tener hijos. ¿Por qué se agarró tanto a Abraham de Lot? Porque sabía que no iba a poder tener hijos. Entonces, en esa parte infructífera de Sara, dijo, yo me agarro este hijo. Cuando Dios le promete que iba a tener descendencia, ¿quién le estorbaba? Le estorbaba a Lot, le estorbaba este velo. Y hay en nuestro caminar, una vez que estamos caminando, Dios va quitando velos de nosotros. Cuando le quita el velo de Lot, cuando Lot se va a vivir a Sodoma, cuando le quita eso que le estropeaba de cómo creer en Dios, Dios le dice, ve la tierra que vas a heredar, dice, y ve hacia el sur, hacia el norte, hacia el oeste y hacia el poniente. ¿Se acuerdan que les mostraba que es un caminar de cruz? Cuando Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es tomar la cruz y seguir a Jesús? No es traer una viga aquí cargando. Es que, ¿qué hay en la cruz? Muerte. ¿Qué es lo que todos los días debemos de llevar a la cruz? Nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros intereses personales. Entre más vayamos soltando nuestra carne y nuestras pasiones, más vamos a ir conociendo a Jesús o más Jesús va a crecer dentro de nosotros. Es eso, el camino crucificado, el camino de la cruz, es eso, renunciar a nuestras pasiones, a nuestros intereses y ver qué es lo que le interesa a nuestro Señor Jesús. Ese es el caminar que le mostró, ese es el velo que le quitó Dios a Abraham y le dijo, todo esto va a ser heredar. Y no era una tierra bonita, era como un desierto. Lot se había ido a una tierra bonita, a una tierra donde había agua, una tierra donde había pastizales para comer de su ganado. Y a Abraham le queda una parte de desierto.
A veces creemos que seguir a Jesús es un camino insípido, es un camino donde no hay comida, donde no hay de beber, donde no hay placer, porque pensamos que el mundo o lo que ahorita nos ofrece el mundo, todo es a placer de la carne. Y creemos que el caminar con Jesús es un caminar monótono, un caminar aburrido, un caminar sin sabor. Y es todo lo contrario. Porque, ¿se acuerdan cuando ungió Samuel al rey David? Cuando vio al primer hermano, ¿qué dijo Samuel? Este es, porque era alto, era fuerte, dice que era grande en estatura, hablaba sobre la estatura espiritual de que él se encontraba, como pues ellos eran descendientes de Boaz, descendientes de Ruth. Y cuando ve a David, dice, no, no es lo que ven tus ojos, es lo que hay adentro, lo que hay en el corazón. Y a David nadie lo pelaba. Oye, ¿no tienes otro hijo? Ah, sí, pues hay uno allá cuidando las ovejitas. Ni se acordaba a su papá que tenía otro hijo. Trae a David y le dice, este es. Entonces Samuel se quedó, bueno, Señor, pues a este unjo. Porque lo que había visto no es lo que nosotros vemos con nuestros ojos, es lo que Dios va quitando velos. ¿Qué otro velo más adelante le quitó Dios a Abraham? ¿Se acuerdan cuando le dice Dios, y vas a tener descendencia? Que dice, pues es que tú me ofreces que me voy a quedar con esta tierra, pero ni descendencia tengo. O sea, lo va a heredar mi esclavo que tengo de aquí que nació conmigo. O sea, Eleazar. Él es el que va a heredar todo. Dice, no, vas a tener un hijo. Dice, ok, Señor, tú dices, está bien. Yo creo que siguen intentando, no llega el hijo. ¿Y qué le dice Sara a Abraham? Mira, tengo aquí a mi sierva. Como a mis ojos soy infructífera y ya somos viejos, yo creo que Dios está como que ha de estar confundido. ¿Qué te parece si le ayudamos a Dios en sus propósitos? Ven, toma a mi sierva y tener un hijo. De ahí nace Ismael. Cuando nace Ismael, ¿qué haber pasado en el interior de Abraham? ¿Alguien había pensado eso? Él no podía tener hijos con Sara. Agarra a su sobrino como hijo. Le duele al soltarlo. Dios le quita el velo. Después tiene tiene a Ismael, su primogénito, pero con la esclava, no con la libre, con la sierva. ¿Y qué piensa de Ismael? Pues es mi hijo. Cuando le dice Dios, ven, lo llama. Dice, ven, camina delante de mí. Vean esta parte cuando lo llama para tener a Isaac. Génesis 17, pero vamos a leer un poquito antes, Génesis 16, 15. Génesis 16, 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael, en el 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. De 86 años, y si se fijan, el nombre de Abraham, ¿cómo está? Sin la H. Todavía no le cambia el nombre. Todavía, ¿se acuerdan que hemos visto muchas veces esta parte del nombre? Cuando Dios le cambia el nombre a alguien es que le cambia su naturaleza. Abraham todavía estaba siguiendo su caminar como él creía que debía de ser. Todavía no le cambiaba el nombre. Y vean lo que dice en el 17:1. Era Abraham de edad de 99 años. Cuando nació Ismael, tenía 86. Cuando dice, era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿ya cuántos años habían pasado? 12, ¿no? ¿13 años? 13 años habían pasado. Sí, 13 años. Porque a los 100 años nace Isaac.
Entonces, ¿cuántos años tenía Ismael? 14 años. Dice, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Aquí la palabra es Shaddai, es el todopoderoso. Le dice, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere decir? En todo el caminar de Abraham, que ya hemos visto un poquito, hemos visto pinceladas de su caminar, ¿no era ya su caminar de obediencia de Abraham? ¿No es Abraham el padre de la fe? ¿No es Abraham alguien que llevaba el caminar y era obediente hacia donde Dios le decía que fuera, él iba? ¿Qué faltaba en Abraham? Perfección. Siempre hay algo que a nosotros nos falta por alcanzar más de Jesús, porque Jesús crezca más en nosotros. Siempre hay algo. No nos quedemos estancados en Harán. No nos quedemos como la yerna orfa. No nos quedemos ahí estancados en nada más ser salvos. Caminemos y aprendamos más de Jesús. Alimentémonos más de Jesús. Abraham le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Esta parte de anda dice que es, en el hebreo, dice que es como fluir como un río. ¿Les hace sentido las aguas de verdad? ¿Les hace sentido que es diferente probar de las aguas de verdad que meternos al río de sus aguas? Meternos a las rodillas, meternos los tobillos, rodillas, meternos a los lomos o meternos hasta que ya nos cubre por completo, meternos de lleno con Dios. O, mira, sí, Dios, en esta parte como te necesito, mira, ahorita me quedé sin trabajo y de veras necesito tu ayuda, Señor. Y te busco y te busco y te busco y temprano yo te buscaré y las alas de tu sombra yo estaré seguro y ahí estoy. Una vez que tengo el trabajo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa una vez que tengo el trabajo? Ya estoy con mi sueldo, ya estoy en esta parte de confort, en esta parte de seguridad y decimos, gracias Dios, gloria a Dios, ¿no? Mira, pues ahora me voy a comprar esto, ahora voy a ir acá, ahora voy a hacer esto otro. Pero ya Dios, ya nuestra oración con Jesús, ya bajó, ya no lo buscamos con intensidad. Igual nos metimos nada más a los tobillos. ¿Qué quiere decir meterse en ese río de sus aguas, en los tobillos? Si yo me meto en el agua a nivel de los tobillos, yo puedo todavía mover mis pies a donde quiera. Yo todavía me puedo mover hacia donde yo quiera con mínima resistencia. ¿Qué quiere decir ya meterte a las aguas al nivel de las rodillas? Ya me cuesta más trabajo. Quiere decir que ya voy a mi cuarto de oración. Ya me hinco, Señor, gracias por este trabajo, Señor, gracias porque viene de tu mano. Señor, necesito más de ti, Señor. Mira, el otro día no pude ir a la iglesia por trabajo, pero ayúdame, Señor, acomoda mis tiempos a que pueda ir a alabarte, Señor. A veces tenemos trabajo y ya, oye, ¿por qué no vienes? No se lo he dicho a nadie, ¿eh? Nadie se lo he dicho. Y nunca lo van a escuchar de mí, bueno, hasta ahorita. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Es que tengo un montón de trabajo. Oh, ok. Quiere decir que a veces Dios nos quita el trabajo. ¿Por qué? Porque hay que ir en oración. Porque hay que ir a buscarlo. ¿Por qué nos meten ciertos problemas Dios a veces? Porque bajamos nuestra oración, dejamos de tener esa búsqueda con Dios. Si estamos en la cúspide de la bendición, ¿qué debemos seguir haciendo? Buscarlo con intensidad, meternos a las aguas hasta que estemos llenos, estemos tapados y sigamos buscándolo. Que lo importante sea Él, no sea nosotros, ¿no?
Entonces, esta parte donde dice, anda delante de mí, dice, fluir como río, quiere decir limpiar. Abraham, necesito limpiarte. Abraham, necesito que seas perfecto. Te voy a quitar otro velo. Te voy a quitar a Ismael. Y ustedes saben cómo sigue. Bueno, voy a seguir leyendo en el 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Había un pacto, Dios quería hacer un pacto, Dios quería llevar a una perfección a Abraham. Ahí es donde le cambia el nombre. Ya tenía como hijo a Ismael. Imagínense, tenía 13 años Ismael. Todo lo que ya se había encariñado a Abraham. ¿Se dan cuenta? Esa parte de su hijo. Dijo, no, no es por ahí. Vas a tener un hijo con Sara. Entonces él se haber quedado como diciendo, ¿y yo cómo voy a saber esto? O sea, ¿cómo es que me vas a dar todo esto? Y sigo leyendo en el 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Aquí está hablando el pacto de la circuncisión, que era una muestra, ahí es donde circuncida a todos. Quiere decir que Ismael fue circuncidado a los 13 años. Al año nace Isaac. Isaac es circuncidado a los 8 días. Tiene un significado muy importante porque la circuncisión a los 8 días, el tema del 8. Después vamos a llegar a esa parte. Hoy vamos a ver la base de lo que es el 8, de lo que es esta figura para nosotros como un 8. ¿Se acuerdan el 8 cómo lo escribimos nosotros? Y para la gente donde lo lea, este signo así, ¿qué es? Es el infinito. ¿Dios qué es? Infinito. Dice, es un pacto perpetuo, es por siempre. Dice, yo soy tu Dios y toda tu descendencia voy a ser su Dios. Cuando entran aquí a la iglesia, ¿ven el versículo que está puesto en la pared? ¿Lo han leído? Ahí lo pusimos con letras grandotas. Porque dice, más o menos dice así, porque si sois de Cristo, dice, linaje de Abraham sois. ¿Quién de aquí es judío? Yo no. ¿Tenemos un judío aquí de sangre? Entonces, hay descendencia de Abraham de sangre. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo, ¿ves la arena? Si la puedes contar, así será tu descendencia. Habla de esa descendencia de sangre, de linaje. Luego dijo, ¿ves las estrellas? Si las puedes contar, así será tu descendencia. ¿De qué está hablando? La descendencia espiritual. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos nosotros. Somos hijos de Abraham. Él es padre de muchedumbre. Él es padre de naciones. Dice que de su descendencia iban a salir reyes. Tenemos una promesa. Dice, serán reyes y sacerdotes. Cuando uno es salvo, no llega a esa posición de ser reyes y sacerdotes. Con el tiempo se los voy a mostrar. Es un caminar, es un esfuerzo. Un ejemplo muy, muy claro y rápido se los puedo dar en David. Cuando David fue ungido como a los 12 años, como rey, ¿cuándo se convirtió rey David? Ahí mismo, hasta los 30 años. ¿Qué tuvo que hacer David para convertirse en rey?
entró a una escuela donde le enseñaban diferentes clases de álgebra, de cómo tomar la espada, de cómo agarrar los cubiertos, y donde caminaba eran puros colchoncitos. ¿Cómo fue la educación de David para llegar a ser rey? Persecución. Necesitaba de un Saúl. ¿En dónde lo persiguieron? En el desierto, en las cuevas, en lo oscuro, en las noches espirituales, en el valle. ¿En dónde se forman los reyes? En el desierto. Si nosotros tenemos una promesa de ser reyes y sacerdotes, no es porque tenemos la unción de tener vida eterna, de ser salvos. No, ahí empieza nuestro caminar. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel sale de Egipto, cruza el mar Rojo, ¿y qué pasó antes de llegar a la tierra prometida? Un desierto, 40 años. ¿40 qué es? El número de la prueba. Nosotros debemos de pasar por múltiples pruebas para ir formando un carácter. ¿Cuál? ¿Nuestro carácter o el carácter de Jesús? Es el carácter de Jesús el que Él quiere ir perfeccionándonos. Es el llamado, es el velo que nos está quitando Dios, así como se lo estaba quitando a Abraham. Le dice, anda delante de mí, fluye como un río, métete al río, métete no nada más a los tobillos, no nada más a las rodillas, métete completo conmigo, anda delante de mí en mis caminos, sé humilde. Anda en mis pensamientos, anda en mis caminos, anda con humildad y vas a ser perfecto. Esa es la parte que es el llamado para Abraham cuando Abraham iba a cumplir 100 años. ¿Qué más le podíamos enseñar a Abraham cuando tiene un evento atrás que se llevan a su sobrino Lot de Sodoma? Abraham toma a 318 siervos y va a pelear con 4 reyes y los vence. Con puro esclavo, no era ejército. ¿Quién iba delante de Abraham? Iba Dios. ¿Quién iba con Abraham caminando? Jesús iba. Cuando dicen Jehová de los ejércitos, está hablando del Hijo. Está hablando del poder del Hijo. Está hablando de Jesús como espíritu, como esencia. A Jesús el hombre lo conocemos cuando viene al vientre de María, cuando Dios le pone un cuerpo al verbo, ¿no? Esa es la parte donde Dios empieza a quitar velos y total le dice Sara, cuando ya nace Isaac, le dice Sara, oye, estoy viendo que Ismael ve con malos ojos a Isaac. Yo creo que los despides, por favor. ¿Qué le pasó a Abraham? ¿Se alteró? ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué hizo Abraham? ¿Cuál es el caminar? No es lo que nosotros sintamos, sino la obediencia que debemos de adquirir. ¿Qué fue lo primero que hizo Abraham? Consultó a Dios. ¿Qué le dijo Dios? Hazle caso a tu mujer. Y a veces así también, ¿verdad? Creo que esa me llegó aquí. ¿Qué es lo que le dijo Dios? Hazle caso a Sara. Yo me encargo de Agar y de Ismael. Y voy a hacer una gran nación también con él. Y tuvo también 12 hijos y una hija, así como lo tuvo Israel, Jacob, ¿no? Por medio de Isaac. ¿Qué quitó Dios de Abraham? Quitó otro velo. ¿Abraham ya estaba en un nivel alto? Sí, ya estaba en un nivel alto. Nosotros nos creemos, hay un punto en nuestra vida cristiana que nos creemos muy espirituales y que dominamos la Biblia. Sí, ¿sabemos todo? No. ¿Qué debemos decirle, Señor? Ven, quítame velo, Señor, muéstrame tus caminos, muéstrame tu voluntad. Señor, en mi rebeldía, regrésame, regrésame a tu camino. En mi rebeldía, Señor, que venga tu fuerza y que me jales con tus cuerdas de amor para ser obediente a tu voluntad, para ser obediente a tus caminos, Señor. No lo sé todo. Señor, yo sin ti no sé nada. Yo sin ti no soy nada. Esa es la parte del caminar de nosotros hacia abajo. Doblar rodillas, decirle, Señor, te necesito. Enséñame tu caminar.
Y hablando de pacto, vean este pacto que hizo Dios con Abraham en el Génesis 15. Génesis 15, esta parte ya se las leí, bueno, se las comenté. ¿Por qué llaman a Abraham el padre de la fe? Y Pablo entra en una plática interesante con los romanos, bueno, en la epístola de los romanos, donde dice, estaba en discusión los nuevos cristianos, los que se iban haciendo cristianos eran judíos, eran los primeros que se hicieron cristianos. Y los judíos todavía insistían en seguir la ley, en seguir al paso de la letra de la ley. ¿Y qué le decía Pablo? Es que no es la ley, esto es por fe. O sea, no es por obras, es por fe, es por creer. Y dice, así como Abraham le creyó a Dios, le fue tomado por justicia. ¿Cómo somos justificados? Por fe. No somos justificados por obras. No voy a ser salvo yo por dependiendo que vea, no, es por fe, por creer que Jesús es mi Salvador, Él es mi amo, Él es mi Señor y que me limpia de todo pecado. ¿Qué es ser justificado? Es limpiado, es quitado lo que debías. ¿Qué debemos? En la situación de ser humano, ¿qué es lo que debemos? ¿Hacia dónde debemos ir a pagar lo que debemos? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Tenemos que ir al infierno. Eso es lo que debemos. Pero alguien ya vino a pagar eso. Alguien ya vino y nos quitó esa culpa, nos quitó esa deuda. Eso es ser justificados. Dice, y le creyó Abraham a Dios y se le fue tomado por justicia. No es que haya seguido la ley. En los tiempos de Abraham, ¿había la ley? No, es hasta Moisés. Estamos hablando como 600 años después. Es cuando se da la ley. Entonces, Pablo les dice, no es por obras, no es por la ley, es por fe. Y vean aquí en Génesis 15:5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En el 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto en el Nuevo Testamento se repite, aquí está la concordancia, en Romanos 4:3, Gálatas 3:6, Santiago 2:23, que no es por obras, sino es por fe. Y luego sigo leyendo en el 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. ¿Qué le está diciendo Dios aquí a Abraham? Aquí es donde quiero explicar este pacto que está haciendo Dios con Abraham. La palabra pacto en el hebreo es berit. Un pacto berit en el Medio Oriente era algo, literalmente algo sagrado. Ubican en diferentes partes de la palabra de Dios cuando alguien recibía a una persona en su casa y estaba bajo su cobertura y estaba bajo su cuidado. ¿Se acuerdan que varias veces en Sodoma quisieron ir a abrir la puerta y conocer a los varones? ¿Y qué dijo el de la casa? Te doy a mis hijas, pero a ellos no los toques, porque había un pacto. ¿Ubican cuando es un pacto de sal? Y hay muchas historias, si nos ponemos a leer sobre esos tipos de pacto que hay en el Medio Oriente y lo que se acostumbraba en aquel entonces, podemos llegar a algo más o menos similar como hace no sé cuántos años aquí en México, cuando la palabra valía.
hacemos un acuerdo de palabra, nos damos la mano. ¿Y qué necesitabas firmar? Si una persona depositaba su palabra en eso que se había comprometido, ¿tenía que firmarte algo? Era algo inquebrantable. En el Medio Oriente, el pacto de sal, hay muchas historias de cómo se hacía. Cada quien tenía unas bolsitas de sal. Siempre traían con sal. Era algo valioso. Entonces, decían, agarraban tantita sal y la otra persona agarraba sal, agarraban sal y se las daba al otro y las metía en la bolsita del otro y el otro metía la sal del aquí. Decía, tenemos un pacto de sal. ¿Qué quiere decir? Para romperlo, tendrías que regresar tus granitos de allá, ponerlos en mi bolsa. ¿Cómo los encuentras? Ya no se puede romper. ¿Y qué era ese pacto? ¿Qué es lo que se pactaba normalmente en aquel entonces? Si yo necesito ayuda, todo lo tuyo es mío. Si es necesario que des tu vida para salvar la mía, la vas a dar. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Y esos pactos no se rompían. ¿Qué hacían las personas que recibían a alguien en su casa? Daban su vida para poder protegerlos. Y no había nada firmado. Dios estaba haciendo un pacto aquí con Abraham y le dijo, no sé si está ahí, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. ¿Qué es el palomino? Es una paloma, pero bebé, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué naturaleza hay? La humildad. ¿Jesús es humilde? Por ejemplo, la becerra, ¿qué significado tiene una becerra? ¿Es con el becerro o el buey? ¿Qué característica tiene el buey? Mansedumbre. ¿Jesús es manso? El carnero, la cabra, tienen sus significados y poco a poco voy a ir llegando a esta parte de los sacrificios, porque había becerras, porque había carneros, porque había cabras, porque había palominos. Todo tiene un significado y es una figura de la naturaleza de Jesús. Ahí estaba haciendo un pacto con la naturaleza de Jesús y le dijo, pártelos a la mitad. Entonces puso una parte del animal aquí y puso otra parte del animal acá. Cuando los hombres hacían los pactos, partían, había una división. También hay una parte aquí que Dios le está diciendo a Abraham, al momento de dividir, lo que nos lo compartió el pastor Gerardo el domingo pasado, habló de este pacto. ¿Qué dijo? En nuestra vida debe haber una división. ¿De quién nos tenemos que dividir? ¿Qué le dijo a Abraham? Deja tu parentela, deja tu familia. ¿Qué es? Deja tu zona de confort. A nosotros, ¿qué nos dice? Deja esa manera de vivir. Hay una división. Divídete tu forma de caminar. No seas como el mundo. Deja las cosas del mundo. Que haya una división en nuestra vida y que se vea. Esa es la parte que nos está pidiendo en este pacto. Entonces, esa división, cuando los hombres pactaban, tenían que caminar. Isabel, ayúdame, por favor. Corre, 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 corre. Ven, corre, corre, corre. Sí, tú. No, acá. Sí, tú. Corre, corre. Ponte ahí y tú ponte acá enfrente. Ustedes ya están, entonces son la becerra dividida. ¿Sale? Y están los 2 pedazos ahí. Y dice que las aves de rapiña venían y Abraham, ¿qué hacía? Las espantaba. En el Nuevo Testamento, cuando habla de las aves, ¿a qué se está refiriendo Jesús? ¿Se acuerdan cuando el del sembrador? La parábola del sembrador. Las aves, ¿qué hacían? Llegaban y se robaban las semillas. ¿Con qué lo asimiló el Señor Jesús? Con las aves del enemigo, que se roba la palabra, que se roba la semilla, que se roba la verdad. Bueno, las aves en la Biblia, a lo largo, habla de nuestros pensamientos.
Todos esos malos pensamientos en donde viene la palabra de Dios y tenemos malos pensamientos, ¿qué tenemos que hacer? Ahuyentarlo. Señor Jesús, tú eres bueno, tú eres santo. ¿Para qué? Para que la semilla caiga acá. Pero si nosotros empezamos a pensar con nuestros razonamientos, con lo que el mundo nos enseña, entonces la semilla no cae. No somos conforme a Jesús, no somos conforme a su palabra. ¿Qué es lo que hacía Abraham? Ahuyentaba a las aves. Cuando los hombres tenían que, a la hora de hacer el pacto, tenían que caminar entre las partes divididas y la forma de caminar era esta. Y ellos iban comprometiéndose con su pacto y tenían que caminar en una forma de 8. Hay una forma de alabar a Dios en 8. Dios nos tiene que mostrar cómo alabarlo. Esto que les estoy enseñando, si usted todavía no puede levantar las manos, párese y empiece a caminar en 8. Y empiece a hacer un pacto con Dios. Señor, no tengo ganas de levantar tu nombre. Señor, yo no puedo. Señor, me cuesta trabajo. Y van a ver cómo Dios les va a ir enseñando cómo alabarlo. Su nombre está ahí. Así es como tenemos que alabarlo. Y era la forma de hacer el pacto. Pero vean qué pasó con Abraham a la hora de caminar y de hacer el pacto. Gracias. Chequen qué pasó ahí. Seguimos leyendo Génesis 15, 12. 15:12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Cuando habla de descendencia, la palabra es será. Habla semilla, habla de fruto, habla de generaciones, pero habla de una semilla. ¿Han escuchado sobre los lomos procreativos? ¿Sí? ¿Han escuchado esa palabra? ¿No? ¿Qué son los lomos procreativos? Los seres humanos, ¿dónde tenemos la semilla para procrearnos? Aquí. Tanto hombre como mujer. Los lomos son estos. La semilla está en esta zona. Les vi la cara como, ¿qué está diciendo este cuate? Miren, vamos a Hebreos. Hebreos 7. Hebreos 7 está hablando de Melquisedec, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec y todo ese asunto. Y está hablando sobre el sacerdocio de la tribu de Leví y el sacerdocio de la orden, según la orden de Melquisedec. Antes, para ser sacerdotes, tenían que venir de la tribu de Leví. Pero la orden de Melquisedec es mucho más alta que la orden de Leví, porque dice, Jesús es nuestro sumo sacerdote, que él ya entró a la presencia del Padre ofreciendo por nosotros su sangre, ¿no? Dice, pero Jesús no pertenecía a la tribu de Leví, sino pertenecía a la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo es los judíos, o sea, a los hebreos, cómo es que era sacerdote Jesús? Dice, es que él no es de la orden de Leví, él es de la orden de Melquisedec. Después vemos esa parte, pero vean lo que está hablando aquí en el 7:10. Bueno, 7:9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Cuando la gente se mete en el tema de los diezmos, dices que los diezmos ya no es ahorita, o los diezmos no es antes, o no sé. Pero dice, es que Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, dice, y Leví también pagó los diezmos. ¿Cómo es que pagó la tribu de Leví los diezmos a Melquisedec? Vean lo que dice en el 10.
porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Se acuerdan cuando Abraham le gana a estos 4 reyes, recupera a Lot y regresa con el rey de Sodoma y le regresa todo? Antes se encontró a Melquisedec y le entregó diezmos. Y dice, ¿no estaba Leví en los lomos de Abraham? Diciendo, ¿no estaba su semilla ya ahí? Por ejemplo, mi semilla son mis 2 hijas, pero no también ahí están mis nietos, mis bisnietos, ¿no es mi descendencia? Y que Dios la protegerá hasta 1000 generaciones. Ya está aquí. ¿Sí me explico? Dice, ya estaba en los lomos de su padre, que está hablando de los lomos generativos, donde tenemos esa semilla. Y vean, regresemos a Génesis. Génesis 15. ¿Con quién hizo pacto Dios? Génesis 15. Dice, Génesis 15:12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Lo durmió. Y si leemos más adelante, en el versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, ese es un horno humeando, y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Cuando habla de descendencia, ¿con quién hizo pacto Dios en ese momento? Si Abraham estaba dormido. Las 2 personas tenían que caminar entre los pedazos divididos. Abraham estaba dormido. ¿Con quién hizo pacto Dios? ¿Se han encontrado por ahí en la Biblia cuando dice que Dios hizo un pacto consigo mismo para el cuidado de nosotros? Es aquí. Aquí es donde encontramos esa parte. Dice que estaba un horno humeando. ¿Quién es? El Padre. Y la antorcha que se paseaba entre los pedazos divididos, ¿quién era? Era el Hijo. Cuando ustedes creen que Dios va a hacer un pacto con el hombre, cuando tú necesitas algo de alguien más, ¿tú crees que el hombre va a dar todo por Dios? No. El hombre va a fallar. Nosotros somos débiles y nosotros vamos a fallar todos los días de nuestra vida. En ese conocimiento, Dios, en su misericordia, le dice, a ver, Abraham, aquí es hora que te duermas. Aquí es hora que tú no participes. Aquí es hora que tú no metas la mano. Déjamelo a mí. Yo hago un pacto conmigo mismo. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 son uno. Es un pacto que hace con Él mismo para nuestra protección. Y vean, vamos a Gálatas 3:16. ¿Qué dice Pablo? ¿Están de acuerdo conmigo que a Pablo le fue revelada demasiada palabra? 3:16. No, perdón, este no es. Espérenme tantito. Tiene que ver, pero todavía no llego ahí. Gálatas. No, sí es ahí. Gálatas 3:16.
Mira, en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Qué sigue diciendo Pablo? No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es, cuando nace Jesús físicamente, ¿de dónde venía? De los lomos generativos. Si ya venía la tribu de Leví, si ya venía la tribu de Benjamín, si ya venía la tribu de Judá que hizo ese pacto por medio de Abraham, porque venía Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo las 12 tribus. ¿Qué es toda esa simiente? ¿Con quién hizo pacto? Dice, no con tus simientes, sino con una simiente. Vuélvanlo a leer, por favor. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hizo ese pacto con el Hijo, porque sabía que nosotros como hombres, sabía que Abraham no iba a poder cubrir con eso. Por eso dice, y yo seré tu Dios perpetuamente. Cuando uno hacía ese tipo de pactos en lo natural, quiere decir esto: todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Si es necesario dar mi vida para que tu vida sea preservada, la voy a dar. A la fecha, ¿se ven esos pactos? Aunque esté firmado, aunque esté firmado. ¿Qué debería de ser un matrimonio? Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Si es necesario que dé mi vida por ti, la voy a dar. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Que tengamos una relación de matrimonio. Todo lo que es de Él es de nosotros. Y lo que es mío, ay, me cuesta dar. No, Señor, déjame mi enojo. No, Señor, déjame mi temor. No, Señor, déjame esto, no te lo entrego. No somos capaces de dar nuestra vida, de dar nuestra carne por Jesús. No somos capaces de cambiar esa vieja manera de vivir por Jesús. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Gracias a Dios, no hizo un pacto con el hombre, hizo un pacto consigo mismo, porque Él nos va a sacar de la situación en la que nos encontramos. Él va a sacar esa situación en la que nosotros no queremos dejar. Entonces tenemos que levantar los brazos y decirle, Señor, ayúdame, porque yo no quiero, porque yo no puedo. Ven, pon tú en mí el querer como el hacer. Pero es que no quiero querer, entonces pon en mí el querer querer. Y después no quiero querer querer. Bueno, pues pon en mí el querer querer querer. Es insistir, insistir, porque estamos en sus fuerzas, no en las de nosotros. Es ese pacto que hizo Dios consigo mismo, estando dormido Abraham. Cuando Dios quiere hacer algo grande y algo hermoso, ¿qué es lo que hizo Dios con el hombre? ¿Qué hizo con Adán? Lo durmió. ¿Por qué? Tú no metas las manos aquí, voy a sacar algo perfecto que es la mujer. Gloria a Dios. Voy a sacar a tu ayuda idónea. No metas las manos. Aquí el hombre no participa. Aquí tus pensamientos, tu forma de ver las cosas, aquí no las metas. El pacto es conmigo. Yo me encargo de hacer esto. La batalla es mía. ¿Se dan cuenta? Dos cosas grandiosas que hizo Dios. Durmió al hombre. ¿Qué es tu consciente, tu forma de pensar? Aquí no debe de involucrarse. Cuando nosotros queremos seguir avanzando con Dios, ¿se acuerdan que les he explicado mucho que tenemos en nuestro cerebro? El 10% es el consciente y el 90% es el inconsciente. Y en ese inconsciente hay muchas cosas tenebrosas. Dice, y le cogió un sueño y un temor de oscuridad. Cuando nos damos cuenta que hay en ese inconsciente, Jesús lo pone ahí en Marcos 21. Dice, no es lo que contamina al hombre lo que entra por su boca,
sino lo que contamina al hombre es lo que sale por su boca. Y del corazón habla la boca. ¿Y qué hay en el corazón? ¿Qué hay allá adentro? Malos pensamientos, herejías, borracheras, tal, 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 tal. Ahí está la lista que hace Jesús. Está todo ese cochambre ahí adentro, todas esas tinieblas, toda esa oscuridad, toda esa muerte, todo ese odio. Ahí está adentro. Dice, ¿dónde va a trabajar Dios? ¿Dónde va a trabajar el Padre? En el 10, ¿qué le faltaba perfeccionar a Abraham? En su 10% consciente, él seguía a Dios. Pero había un inconsciente donde él no sabía qué pasaba y lo llamó Dios, le quitó los velos y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Hay que limpiar todo eso. Por eso lo durmió, porque yo voy a trabajar en esa parte. Es parte de mi trabajo. Yo no te voy a dejar, te voy a seguir jalando con mis cuerdas de amor para que tú sigas a la meta, para que tú sigas creciendo. No son tus fuerzas, es mi misericordia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo importante que es este pacto? Porque es que Dios dice que es un pacto con Él mismo. Hizo un pacto con el Hijo. ¿Y qué le dijo el Hijo? Padre, yo voy a la cruz. Porque es el pacto que hicimos. Porque es la forma de salvar a esta humanidad. Yo voy a la cruz con gozo, Señor. Es mi alimento el hacer la voluntad de mi Padre. Hay un pacto con ellos. A eso hay que echar mano. Eso hay que pedirle de favor a Dios, decirle, Señor, ven, yo no puedo. Tú hiciste un pacto contigo mismo. ¿Se acuerdan cuando Dios iba a destruir a todo el pueblo de Israel en el Sinaí? Cuando estaban alabando al becerro de oro, que iba a destruir a todo el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Moisés? Señor, no lo hagas. Quita mi nombre de tu libro de la vida, pero no lo hagas, Señor. ¿Qué le dijo Dios? Voy a aniquilar a todo el pueblo y Moisés, te voy a dar otra nación. No, Padre, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no vas en contra de tu naturaleza. No vas en contra de tu carácter. No vas en contra. ¿Por qué, Padre? Porque tú eres perdonador, porque tú eres misericordioso. Tú tienes un pacto contigo mismo de a nosotros levantarnos y llevarnos a la perfección. Perdónanos. Tu naturaleza es perdonador, Padre. Respeta ese pacto que hiciste contigo mismo. Esa debe de ser nuestra oración. Cuando no podamos, Señor, ven, ten misericordia de esto. Ten misericordia de tanta debilidad. ¿Se dan cuenta? Y ahora que estoy hablando de los lomos generativos, que después nos vamos a meter en eso con más profundidad, es esa semilla, de eso donde nace todo. Por eso dice, tú eres mi hijo, te engendré. Habla de la semilla masculina, semilla femenina. El Padre Espíritu, el Padre y el Espíritu Santo, masculino, femenino, dan al verbo. ¿Se acuerdan que lo vimos el domingo pasado? Es cuando engendra al Hijo, el único, el unigénito, el único engendrado, el único en su género. Nosotros somos creación, no somos engendrados. Esa parte de los lomos generativos, esa parte que les decía que Dios, cuando hizo grandes cosas, durmió al hombre y no lo involucró. Tiene que ver con la mujer y tiene que ver que para que nosotros nos desarrollemos aquí, pues tiene que ver la mujer que sea fructífera. Sara o Saraí no era fructífera. ¿Qué es lo que hizo Dios? Abrió esos lomos, tocó el vientre. ¿Qué hizo? Vas a ser fructífero. Es lo que hay que pedir en nosotros. Que nuestra oración ahorita sea esa, Señor, hazme fructífero. Si aún estoy aquí, Señor, sigue haciendo tu obra, Señor. Déjame seguir dando fruto, déjame seguir dando fruto, Señor. ¿Qué necesitas que yo sea obediente? ¿Qué necesitas, Señor, que vean mis ojos? Quita estos velos en mí, ¿no? Y me gustaría aprovechar este momento para orar por, pues, viene el Día de las Madres, ¿no? Viene el Día de